Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Crees que puedes controlar tus emociones? Recuerdo que hace en torno a un año, cuando todavía trabajaba en una agencia multinacional de publicidad, tuve un conflicto con mi jefa justamente por esto. Ella decía que sí, que las emociones se podían controlar y de hecho que debían controlarse en entornos laborales. Yo decía que no, que controlar era sinónimo de reprimir y que eso no era sostenible. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocaba? Al terminar el episodio de hoy, verás que no se equivocaba ninguna. Te doy la bienvenida a Siento Luego Soy, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia de sentir, entender y regular tus emociones de forma segura, intuitiva y sostenible. Yo soy Paula, coach, profesora de yoga, estudiante de psicología y una apasionada de la relación mente-cuerpo. Hoy empezamos el año y con él una serie de 4 episodios diseñada para ayudarte a entender y responder mejor a tus estados emocionales. Aviso que se vienen episodios cargados de información muy valiosa, así que te recomiendo que afiles el lápiz, agarres el cuaderno y te suscribas para recibir la notificación del episodio cada semana. Mi objetivo es que para cuando termine enero sepas qué es y qué no es una emoción, entiendas cómo se construye una emoción, descubras qué parte del proceso emocional puedes influir y entrenar y finalmente que aprendas un método práctico que he diseñado yo para regular emociones en el día a día. En el episodio de hoy, la parte 1, vamos a entender qué es exactamente una emoción. Aviso que va a ser un episodio muy teórico, pero creo que es importante compartir contigo la información que hay por ahí fuera para que entiendas cuál es mi sesgo teórico y desarrolles tu propia opinión. La próxima semana, en la parte 2, bajaremos la teoría a tierra para entender cómo se forma una emoción desde dentro y discernir entre lo que podemos y no podemos cambiar. En la parte 3 ahondaremos en ese posible cambio, hablando de qué es posible o no controlar el nivel emocional. También hablaremos de cómo podemos cambiar nuestras emociones sin llegar al famoso burnout en este episodio. En relación con esto último, en la parte 4, para cerrar el ciclo, te compartiré el método que he creado para identificar y regular estados emocionales de manera sencilla, intuitiva y sostenible. Como ves, en total los 4 episodios van a ser como un mini curso en gestión emocional, así que te recomiendo que te suscribas para integrar los conocimientos poco a poco y sin perder detalle. ¿Empezamos? Antes de empezar, este mes quiero hacer algo especial en el podcast. Hablando con el grupo de mujeres que acompaño cada mes, me he dado cuenta de que tengo entre manos libros muy útiles para vivir mejor. Libros que no solo son interesantes, sino transformadores. Así que este enero, en vez de anuncios de patrocinio, cada semana voy a compartir un libro que en algún momento de mi vida me ha dado la vuelta a la cabeza, por si también consigue dártelo a ti. Te aviso desde ya que no son libros de lectura rápida y olvido. Son de los que merece la pena comprar, leer, subrayar y releer, porque te cambian. Cambian la forma en la que te entiendes y como consecuencia mejoran cómo te relacionas con tu entorno y con tus decisiones. Te aviso también que no voy a compartir libros de neurociencia exclusivamente, aunque el de hoy precisamente sí que va a ir en torno al tema. De hecho, va a haber libros de todo tipo, de nutrición, de marketing, pero centrémonos en él. Hoy empiezo con un libro muy simbólico para mí y muy alineado con el momento del año en el que estamos. El libro es El Principio, The Source en inglés, de la autora Tara Sword. Lo leí hace unos 4 años y fue la primera vez que tomé conciencia de que la ciencia occidental, basada en la experimentación, iba un paso por detrás de muchas prácticas orientales basadas en la experiencia. Me di cuenta de que una cosa que yo había asociado al mundo espiritual, como es la manifestación, en realidad tenía un respaldo neurocientífico claro. En el libro de The Source, Tara, con un lenguaje súper divulgativo, te explica de forma muy amena la neurociencia que hay detrás de la manifestación y propone ejercicios sencillos y prácticos para que formules tus objetivos de una manera que alinee cerebro, emoción y acción y aumente así las probabilidades de que tus deseos se hagan realidad.
Creo que ahora que estamos empezando el año y que según las estadísticas cerca del 40% de nosotras estamos marcándonos nuevos propósitos, este libro puede cambiar por completo cómo te relacionas con tus objetivos y con lo que crees que es posible para ti. Te dejo el enlace de afiliación tanto a la edición en inglés como a la versión traducida en las notas del episodio. Y ahora sí, seguimos y empezamos nuestro mini curso de 4 episodios sobre gestión emocional. Algo que sorprende mucho cuando empiezas a leer sobre la ciencia de las emociones es que después de más de un siglo estudiando las emociones, no existe una teoría unificada sobre qué es, cómo se genera y cómo se mide una emoción. De hecho, la única conclusión firme a la que se ha llegado en psicología en lo referente a las emociones es que hay que seguir estudiándolas. Piensa en la ciencia de las emociones como en hablar de política en una cena de Navidad. Cada comensal tiene una opinión distinta, la defiende con uñas y dientes y es casi imposible que todos se pongan de acuerdo porque cada uno está evaluando la misma realidad desde un marco diferente. Aún así, igual que en esa cena podrías agrupar a la familia por la parte de mamá y la parte de papá, en la ciencia también podemos agrupar teorías según puntos de vista más o menos compartidos. El resultado de esta agrupación, según la escritora e investigadora Agnes Moores, son dos grandes familias, las teorías clásicas y las teorías escépticas. Las teorías clásicas son las teorías sobre las emociones que probablemente ya conoces de documentales, libros de autoayuda y cultura popular. Según el enfoque clásico, las emociones son categorías naturales con las que nacemos. Cada emoción tiene una esencia, un mecanismo o un programa interno específico y estable que está diseñado exclusivamente para producir esa emoción. Y nosotros venimos con nuestros programas de base. Ejemplos que seguro conoces: la ira aumenta el estrés, la amígdala produce el miedo, la sorpresa abre los ojos y levanta las cejas. El problema de esta idea de que las emociones son como plantillas con las que nacemos, pues que aunque estas teorías han sido tremendamente influyentes porque son fáciles de explicar y muy intuitivas, no están respaldadas por la evidencia actual. Por otro lado, tenemos las teorías escépticas. Las teorías escépticas no reciben ese nombre porque sean más antiguas, sino porque dudan de que exista una esencia emocional innata, fija y heredable que defina lo que es una emoción. Estas teorías cuestionan que exista un circuito único del miedo, un patrón universal de tristeza o una expresión facial que signifique lo mismo en cualquier cultura. En su lugar, proponen 3 ideas clave que sí están muy alineadas con la evidencia actual. La primera, que las emociones no son categorías naturales, son categorías funcionales. La segunda, que las emociones no comparten un mecanismo común, sino una configuración variable de procesos. Y la tercera, que el cerebro no detecta emociones, las construye. Te desgloso cada una de ellas para que las entiendas. La primera idea clave: las emociones no son categorías naturales, son categorías funcionales. Imagina las muñequitas rusas, una dentro de la otra. Bueno, pues las emociones funcionan de forma parecida. Cada etiqueta emocional, ira, culpa, vergüenza, es como una muñequita, una agrupación de sensaciones corporales, contextos recurrentes, significados y palabras. El cerebro utiliza estas muñequitas emocionales para organizar una realidad interna muy compleja y poder así responder de forma eficiente. La segunda idea es que no comparten un mecanismo común, sino una configuración variable de procesos. Me explico. 2 procesos de ira pueden ser completamente distintos a nivel corporal o conductual. Por ejemplo, gritar versus llorar, tensarte versus quedarte en silencio. Y aún así, esos procesos pueden ser instancias de la misma emoción porque comparten el mismo estado afectivo, por ejemplo, desagradable y activación de energía, el mismo contexto, mi pareja no ha recogido la cocina, comparten el mismo significado, si no la recoge él, la recojo yo, y comparten el mismo concepto emocional que tu cerebro utiliza para interpretar la escena. Por ejemplo, esto es ira. En otras palabras, que un día te hierva la sangre y otro día te entren ganas de llorar al ver platos en el fregadero, no significa que sientas emociones distintas.
Significa que las emociones no tienen una forma fija y tienen variabilidad natural. La tercera idea de las teorías escépticas es que el cerebro no detecta emociones, sino que las construye. Esta es la parte más importante de esta familia de teorías y la que prepara el terreno para lo que os voy a explicar en la parte 2 de este episodio. Según las teorías escépticas, y especialmente según la teoría de la emoción construida, una emoción no es un paquete biológico heredado, es un fenómeno emergente construido por tu cerebro en tiempo real. Para construir la emoción, tu cerebro combina las predicciones de lo que cree que va a pasar, las sensaciones de lo que sabe que está pasando, el contexto de la experiencia y el lenguaje y los conceptos aprendidos, que básicamente son herramientas para categorizar e interpretar el conjunto de la experiencia. El resultado de procesar e interpretar todas estas variables a la vez es una emoción. Como te podrás imaginar, esta familia de teorías es mucho más coherente con lo que sabemos hoy sobre el cerebro predictivo, la alostasis o la capacidad de adaptación del cuerpo y la enorme variabilidad de nuestras respuestas fisiológicas. Por todo esto, todo lo que voy a explicarte sobre cómo se construyen las emociones y qué parte del proceso está realmente bajo tu control se basa en esta postura constructivista. Si algo quiero que te lleves de este primer episodio es esto. No existe una única teoría cerrada sobre qué es una emoción, pero sí hay una idea que cada vez tiene más peso en la evidencia actual, y es que las emociones no son botones universales que se activan igual en todas las personas, y tampoco son paquetes innatos con un circuito fijo. Son más bien categorías funcionales que tu cerebro utiliza para organizar una realidad interna bastante compleja. Es un mecanismo automático aprendido que varía según la persona, el contexto y el momento vital. Volviendo a la pregunta que debatíamos mi jefa y yo de si podemos controlar las emociones, la nueva evidencia constructivista nos dice que la generación de una emoción en sí no es algo que podamos controlar de forma directa. Y como no podemos evitar la generación de emociones, tampoco deberíamos intentar reprimir la expresión de emociones ni forzarla. Pero el mecanismo que genera la emoción, eso es otro tema. Porque si las emociones son un producto de nuestra mente y además están sujetas a aprendizaje, a lo mejor podemos modificar la forma en la que se generan esos automatismos, ¿no? De todo esto hablaremos en el episodio 3. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de cómo funciona el mecanismo. En este caso, eso implica entender cómo se construyen las emociones. Y eso, justamente, es lo que voy a contarte la semana que viene en la parte 2. Gracias por escuchar, por sentir y por estar aquí un episodio más. Te recuerdo que esta ha sido la parte 1 de un mini curso de gestión emocional dividido en 4 episodios y pensado para ayudarte a entender y responder mejor a lo que sientes. Si este episodio te ha aportado algo, te invito a que te suscribas para apoyar mi trabajo y evitar perderte las 3 partes que le siguen. Y si mientras escuchabas este episodio pensabas en alguien más, compártelo. No más que nadie, ¿sabes? Que algo tan tonto como un audio de 15 minutos en el momento adecuado puede hacer una gran diferencia. Soy Paula y esto ha sido Siento Luego Soy. Nos escuchamos muy pronto. Hola, soy yo otra vez. Antes de irme quería recordarte que este podcast es un espacio divulgativo que no sustituye acompañamiento médico o psicológico. Cada proceso emocional es único, así que si estás atravesando algo que requiere atención clínica o un sostén más individualizado, te animo a buscar a un profesional cualificado que pueda acompañarte de forma segura y personalizada. Nos vemos pronto.